Bueno, entonces bienvenida Susi, porque yo creo que hoy solo tú vas a estar por ahí y por aquí solo también Edita. Y ya Hijita, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Yo requete bien, gracias. Qué bueno. Muy feliz, muy contenta, muy agasajada. Qué maravilla. Ella siempre está muy feliz, muy contenta y muy agasajada, aunque no sea. Bueno, entonces vamos a ver ahora que terminamos San Agustín. Vamos a ver la escolástica con Santo Tomás de Aquino. ¿Se recuerdan que cuando también trabajamos la Trinidad vimos específicamente a Santo Tomás de Aquino y los 5 caminos que él presenta para conocer a Dios, ¿no? Entonces, ahora si ya estás ubicada por ahí, Susi, en la página 180. Correcto. Oye, ¿las vías del conocimiento de Dios son de Santo Tomás? Sí, es lo que estoy diciendo. Claro. Esa lo vimos en la Santísima Trinidad. No, desde el principio, desde formación humana lo vemos. Sí, la verdad que sí. No, sí, pues, pero el año pasado lo vimos en la Santísima Trinidad. Bueno, entonces aquí en la página 180 tenemos que Santo Tomás de Aquino es el autor de más relevancia, no solo en la escolástica, casi sin temor a equivocarse, se puede decir que también dentro de los teólogos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Por eso es que vamos a dedicar este momento a Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué nos dice él relacionado con el tema que estamos desarrollando? Ya vimos los fundamentos bíblicos, ya vimos la presentación de los primeros padres, ahora estamos con Santo Tomás en el periodo escolástico. Escolástico, ya saben ustedes que es escuela, ¿verdad? Sí, escuela. Entonces, él hace la referencia de que el hombre es criatura llamada a la comunión con Dios y por consiguiente no tiene otra posibilidad de llegar a su plenitud si no es en esta comunión misma. Entonces, aquí lo tienen ustedes en la diapositiva. El hombre llega a su plenitud en comunión con Dios. ¿Y por qué? Porque es criatura de Dios y está llamada a retornar a Dios. Entonces, pero para eso necesita un auxilio. Y ese auxilio proporcionado. Espérame un momentito, ¿Qué pasó? no, solo que no pasaba la diapositiva. Entonces, esa meta de regresar a Dios, ese fin, no lo alcanza el hombre por sus propias fuerzas naturales. Necesita un auxilio proporcionado a ese fin que tiende y que le eleve a su condición de criatura y le dé la posibilidad de realizar el bien moral que proporciona a esta elevación. Entonces, es lo que estamos viendo, la gracia, ¿verdad? Este retorno al Padre no lo podemos hacer por nuestras propias capacidades ni por nuestros propios méritos. Es lo que vimos de Pelagio, ¿se recuerda? Necesita de ese auxilio proporcionado. Tal auxilio es la gracia. Ya vimos que esa gracia es la que Jesús se refiere generalmente en las parábolas, ¿verdad? La perla, el tesoro, es algo que hay que cultivar, no es algo Sí, y una servilleta. Entonces, De tela. dice que la naturaleza del hombre está tocada por el pecado y no se halla en estado de integridad. Pero se recuerdan que antes del pecado estaba la gracia. O sea, la gracia estuvo desde el principio. Es a causa del pecado que la naturaleza está pues afectada, ¿verdad? Tocada, dice. Y por eso no hay ese estado de integridad. Por eso, dice, la gracia tiene un efecto sanante y concede aquellas fuerzas de que su naturaleza se ha visto privada.
es importantísimo conocer y dar un énfasis muy importante a los sacramentos, porque es ahí donde nosotros recuperamos esa gracia perdida y esas fuerzas que por el pecado estamos pues privados. Sin la gracia, el hombre no puede permanecer sin pecar, aunque, fíjense, haga obras buenas, concretas. Eso ya no lo tienen aquí en la diapositiva, pero sí lo tienen en el folleto. Y luego entonces habla de la fuente de esta gracia, que es el amor de Dios y su benevolencia, o sea, también su misericordia, ¿verdad? Dios crea aquello que ama. Y aquí podríamos usar también la palabra recrea, ¿verdad? Porque Él ya nos creó, nosotros perdimos por nuestra naturaleza esa condición, pero Dios vuelve a recrear, porque nos ama, ¿verdad? La benevolencia divina también es la misericordia. Tiene efectos en su destinatario que lo modifica, o sea, lo cambia. Cambia lo mismo que pasa en la Eucaristía, que se cambia el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Esa gracia también en nosotros se cambia si nosotros aprovechamos esos momentos de expresar nuestra fe y estar conscientes de qué es lo que nos hace falta para poderlo habilitar en nosotros, esa gracia. Entonces dice que de esta manera el hombre puede practicar las virtudes teologales, o sea, la fe, la esperanza y la caridad. Esas son virtudes teologales. Quiere decir que esas virtudes no las poseemos, las debemos pedir. No tenemos la fe suficiente, ni siquiera ni un poquito, dice Jesús, ni siquiera del tamaño de un granito de mostaza. No tenemos ni la fe, ni la esperanza, ni el amor para compartir. Eso lo debemos de pedir. Entonces, luego pasa que por esa gracia nos hace conscientes de los méritos que ha tenido Jesucristo con su nacimiento, pasión, muerte y resurrección, porque ese es el acto amoroso de Jesús donde nos justifica. Entonces el hombre queda justificado, recibe una nueva forma o modo de ser, un hábito o cualidad permanente del alma. Bueno, tan permanente no ha de ser, puesto que a cada ratito la tenemos que ir actualizando. Pues aquí dice permanente. Pues imagínate que dice que el hombre justificado recibe una nueva forma o modo de ser, un hábito o cualidad permanente del alma. Bueno, pues no ha de ser tan permanente porque se pierde, parece, rápidamente. Entonces seguimos, dice que se trata de una forma accidental que da al sujeto una nueva perfección, pero la persona continúa siendo la misma. Dios actúa a través de una forma creada, pues el hombre no cambia su identidad. La gracia es la presencia de Dios en mi vida y me renueva. Fíjense que en relación a esto, nosotros estamos haciendo un estudio de misticismo. Y entonces resulta de que los tres enfoques, el misticismo, la religión y la espiritualidad. Esto va con esta parte de la gracia y de la justificación. Entonces, la pregunta es si es lo mismo, misticismo, religión y espiritualidad. ¿Qué piensan ustedes? Que no deben de ser iguales. Ok. Porque el misticismo es un don especial de pureza, de ¿cómo se llama? De humildad, el misticismo, creo yo.
un don Pues especial. fíjate que justamente por eso les estoy compartiendo esto, porque según los textos que hemos leído, no es una gracia especial, sino que es esta gracia. Porque si te fijas, dice, la gracia es la presencia de Dios en mi vida y me renueva. Eso tiene que ver con, o sea, esto es un tratado de la gracia, pero eso tiene que ver con el misticismo, la espiritualidad, porque es algo interno que tú cultivas. Entonces dice el texto que estaba leyendo que antes así dice, antes se pensaba, cuando se pensaba en misticismo, se pensaba en Santa Teresa de Ávila, en San Juan de la Cruz y en otros personajes, los grandes místicos. Pero dice que muy rara vez uno va a pensar que el gran místico es Jesús de Nazaret. Y él es el gran místico. ¿Por qué? Porque su presencia y la unión que tiene con el Padre es única. Y eso es misticismo, porque él lo ve en todos los lados, en todas las personas, no pasa indiferente. Entonces dice que el mayor tratado de misticismo no es verlo en estos personajes, sino verlo en el Evangelio. Porque él se ve que como místico no está teniendo visiones extrañas, ni está teniendo, no, es una persona que en el camino va transmitiendo el rostro del Padre y que este rostro del Padre que él va transmitiendo va sanando, va transformando la otra realidad. Entonces dice que difícilmente nosotros, y eso entonces ahí lo achaca la religión. Entonces dice, misticismo y espiritualidad hacen una especie de contacto o se enganchan, por decir así, porque todos los seres humanos somos corpóreos, pero íntegramente también espirituales, porque dentro de nosotros es así, creemos que está el Espíritu de Dios, habita en nosotros. Entonces, cultivar el espíritu, cultivar la gracia, cultivar la relación, cultivar la amistad. Dice, en ese sentido, la oración entonces es una oración, digamos, externa en el sentido de que yo la hablo y la transmito, pero entonces la respuesta que recibo es donde entonces yo medito y contemplo. O sea, es una vía de dos partes. Yo expreso y recibo la parte que debo meditar y contemplar. Entonces, una oración que no dé esa realidad, pues solo es una repetición. Dice ese texto, ¿verdad? Se los comparto porque cuando estaba viendo esto, pues es una cosa parecida, solo que de distinta manera. O sea que básicamente la gracia es la presencia de Dios en mi vida y me va renovando. Pero eso no es mágico. Eso necesita ser cultivado, trabajado. Primero saber que eso es así, que existe esa realidad y que esa realidad no es por méritos, porque la gracia es un don, es un regalo. Y dice que ese don y ese regalo es para todos, no es para personas especiales. Y entonces que esa manera que nosotros teníamos de ver que el misticismo y la espiritualidad es para algunos importantes, que es una equivocación. Pues no sé qué opinan ustedes. Creo Como que ya no en entendí. lecturas y en lecturas hay de mucho, ¿verdad? ¿Qué dice Susi? Creo que no entendí. Entiendo que el misticismo es un don que Dios tenía por ser quien era, pero que lo vemos a través de los evangelios. Pero la espiritualidad es un don que se va creando por nuestra correspondencia a la gracia. Bueno, pues no sé qué dice Sandrita por ahí. ¿O solo se conectó y se nos fue? ¿O no se conectó o no entró? Bueno, no sé. Bueno, el punto es de que lo que dice es pues que es una Perdón, realidad. perdón.
Sí, lo que pasa es de que tenía la pantalla en negro y no sabía qué hacer. Ay, pues yo creo que si ahí lo dice, lo podemos lograr, pues, ¿verdad? Ese misticismo, como tú decías, no es solamente para los santos, sino el llamado es también para nosotros. Es que Y acuérdate que creo que, la llamada de la santidad es para todos, o sea, no es para exacto, algunos. exacto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar por acercarnos cada día más a Dios y tratar de hacer su voluntad, pues, porque eso es lo que a Él le agrada y que tengamos una relación plena con Él, porque no se trata nada Pero más de, fíjate, eso es gracia, no tenemos que luchar. Lo único que tenemos que hacer es cultivar esa gracia, cultivar. pero sí contra tu carne tenés que luchar porque a veces uno dice, ay, es que no tengo tiempo de dedicarle, digamos, un tiempo a la oración, digamos, de decir, me voy a entregar un momento a la oración, dejando todo. Entonces yo siento que sí, porque a veces tu carne te dice, ay, no tengo tiempo, ay, tenés que hacer esto, ay, tenés que hacer lo otro. Entonces ahí es donde yo digo que de luchar, pues porque es Eso es por verdad. gracia, Dios te da la gracia, pero tú también tienes que poner de tu parte. Por Ah, supuesto, totalmente. por supuesto. Miren lo que dice aquí, dice, es un estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y a veces va acompañado de éxtasis y revelaciones, pero eso tal vez ya es como en los grandes santos. Lo que pasa es que, Pero sí es esa unión. fíjense que de ese material se habla misticismo y política, misticismo y psicología, misticismo y espiritualidad. O sea, es un tratado que trata de ir definiendo el misticismo como, y dice que en los evangelios presente como en el contexto geográfico, religioso, político de Jesús, la religión y la política estaban unidos. Sí, y que por eso es que Jesús tiene tantos problemas. Claro, sí. Entonces Porque dice que él señalaba. Ajá, entonces dice que justamente se dice también que un místico está apartado del mundo y dice es equivocado, porque el místico, especialmente Jesús, ¿verdad? Políticamente está involucrado en la realidad de su país, de su pueblo, de su tierra. Está involucrado. Y si no estuviera involucrado, no tendría sentido todos los problemas que tuvo a causa. Entonces, que generalmente nosotros equivocadamente decimos, la política no tiene que ver nada con esto. Dice, equivocación, tiene que ver. Igual la psicología dice, pues la psicología es una ciencia humana que ayuda a comprender, porque fíjense qué bonito lo que dice ese texto. Dice, una teología sin misticismo se vuelve como racional y totalmente vacía de contenido, sin misticismo. No dice sin espiritualidad. Una teología sin misticismo se vuelve como muy racional, mucha ciencia, pero terminan como diría el padre Francisco. No hay nada, pues, porque no hay nadie, no hay purgatorio, no hay nada, simplemente no hay Satanás, no hay nada, ¿verdad? Esas son cosas de antes. Es una teología sin misticismo. Y un misticismo sin teología se puede volver fanatismo o ilusión. Porque tú podías, o fantasía, mejor, en lugar de fanatismo, fantasía, porque tú te puedes imaginar que estás experimentando algo y no. Entonces dice, las ciencias humanas ayudan a que nosotros comprendamos la experiencia que se vive, ¿verdad? Entonces, eso es un paréntesis en relación a la gracia, ¿verdad? Para que ustedes vean, pues, que son temas actuales que se van desarrollando. Seguimos con Santo Tomás y dice, la gracia como es un don habitual o cualidad del alma para salvar el carácter sujeto del hombre. Aquí ya nos pasamos, sí, a la, no, al final. 180 al final.
Se habla de la gracia como don habitual o cualidad del alma para salvar el carácter de sujeto del hombre. ¿Qué entienden ustedes por ese parrafito? La gracia es Bueno, un don del alma. ¿Ibas a es hablar? que sí, yo creo que sin la gracia que se nos da antes del mismo pecado, nos va formando el carácter, porque nacemos con un temperamento, pero el carácter hay que ir formando. Esa es la belleza de las gracias, de la gracia. ¿Tú piensas igual? ¿Piensan igual? Yo creo que el carácter aquí se refiere cuando se habla del talante. El hombre como sujeto, pero aquí yo entiendo que el hombre sin esa gracia es únicamente un sujeto. Sí, se fijan que aquí hay, por eso estoy haciendo referencia a esto. Primero, porque es un don habitual, o sea, es constante, Sí. un don, es una cualidad que tiene el alma, o sea, la parte interna, es algo así. Y se necesita para salvar el carácter. Yo entiendo aquí el carácter como el talante. Sí. El talante es algo de lo cual no nos podemos desprender. Es algo con lo que ya nacemos, que hoy se le llamaría genética o ya viene en nuestro ADN, el talante, ya es algo. Temperamento, ¿Cómo? temperamento, temperamento. Fíjate que el talante es más que el temperamento. Por eso habla de carácter, porque es una manera de ser que ya se es así, ya se tiene cierto, la palabra es talante, no sé, tal vez busquemos aquí qué nos dice como talante, porque eso es algo como muy nuestro, que no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos corregir, orientar, lo podemos como educar. Entonces, para eso sirve la gracia. Está internamente y por eso la necesitamos cultivar, porque la necesitamos en todo momento, en todo instante. Como dice Sandrita, para poder orar realmente, para poder tener esa íntima relación. Sí, pero fíjate que solo dice modo o manera de ejecutar algo o semblante o disposición personal. Sí, eso, La disposición el personal. talante es como tu esencia. Dice que es la actitud, la actitud. Entonces, luego dice que es el principio permanente de la transformación del hombre, la gracia. Acuérdense que todo esto lo está reflexionando Santo Tomás, ¿verdad? Es la escolástica. Entonces, está hablando de la gracia que se mantiene, que es constante, permanente para la transformación del hombre. Es necesaria. Y luego dice que el hombre participa en el ser de Dios mismo. Eso es lo que hablábamos del misticismo. Yo considero que la única diferencia que hay en el místico es que es consciente de eso. Consciente de ese don. Consciente de esa realidad del amor de Dios, consciente, pero consciente no así como que yo creo en eso, no, estoy consciente que es el amor de Dios el que me va actuando en mi vida constantemente, a cada rato. Bueno, digamos que la meta es llegar a decir, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, ¿verdad? Pero en todo ese proceso dice que el hombre participa del ser mismo de Dios. Yo digo, pues el místico está consciente. No llega a ser algo nuestro independiente de Dios. O sea Betsaida, que manda. pero también podríamos decir de que él está consciente de la necesidad que tiene de Dios. Sí, el místico no solamente está consciente de la necesidad, consciente de esa realidad, es decir,
En otras palabras, el místico ha de ser una persona que se ve por dentro. No es tanto que ve lo de afuera, sino se ve a sí mismo. Está como despierto. Por eso es que se dice iluminado, ¿verdad? Está despierto, está iluminado, viendo su propia condición y obviamente así se ve necesitado, y de todas maneras, como decía Susi, pues es una consecuencia de humildad, ¿verdad? Porque como hay necesidad, hay demasiada conciencia, no solo de lo que es Dios en la vida, sino que lo que es uno, porque es como, son dos cosas muy bonitas. Primero, Dios en ti te ilumina tu realidad interna, pero tú ves tú te ves para adentro, no es te ves para afuera, sino te ves para adentro. Y entonces ves, pues, toda esa concupiscencia, toda esa necesidad, todo ese vacío, toda esa realidad. Entonces, pero al mismo tiempo está Él ahí iluminando. Entonces es como algo, no sé, como contradictorio, si ustedes quieren, pero de alguna manera tiene que ver con estar despierto de la realidad que somos, de alguna manera estar iluminado, estar consciente, estar consciente. Entonces, pero todo eso no se llega a hacer sin Dios, tiene que ser con Él por fuerza, ¿verdad? Y a esto pues ya es lo último. Entonces el hombre necesita de la gracia para acercarse a Dios y recibir esa gracia que lo santifica, la gracia santificante. Dice aquí en su folleto, al recibir la gracia, la Trinidad habita en nosotros. Según Santo Tomás, no se puede hablar de una gracia creada, separada o previa a la increada. El sujeto de la adopción es la misma Trinidad, aunque se apropie al Padre. Entonces, este párrafo ya habla de que no es la habitación de Dios, la inhabitación de Dios en nosotros es trina. Ya no estamos hablando solo del Espíritu, solo del Hijo, sino que es trina. Y esa gracia creada que se ha separado de nosotros, ¿verdad? Por el pecado, luego se recrea. Antes ya estaba, era previa, ya estaba ahí creada, pero ahora se recrea, se vuelve a crear porque se perdió. Y entonces, aquí viene esta parte, que creo que no la tenemos en el libro, de la gracia santificante, la gracia gratum faciem, la gracia santificante por la que el hombre se une a Dios. Lo que no tienen es el latín. Aún ese primer movimiento de Dios es gracia. Cuando no tenga el hombre la gracia santificante, hace una distinción entre la gracia gratum patiem, la gracia santificante, por la que el hombre se une a Dios, y la gracia gratis data, por la que el hombre coopera a que otro sea llevado a Dios. Entonces, hay diversidad de gracias, pero todo es un don. Yo había pensado que en el párrafo anterior que habla de la gracia de la Trinidad, yo hubiera pensado que era la persona del Espíritu Santo el que nos mueve a esa santidad, ¿no? Pues fíjate que como realmente después de que vimos el tratado de la Trinidad, ya vemos que donde está uno están todos. Claro. No hay uno solito, porque es la persona divina, o sea, Dios es trino, pero es una realidad trina. Entonces, Lo donde que está el pasa, Padre, está el Hijo y está el Espíritu. ¿Te lo que acuerdas que pasa. cuando estudiamos eso, vimos que por tema pedagógico, o sea, por manera de hablar y de comprender, hacemos como la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque decíamos, ¿te acuerdas?
el padre, el hijo no es el padre, y el espíritu no es el hijo ni es el padre, pero todos son lo mismo, o sea, es una misma realidad. Lo que pasa es que aquí se la apropian al Padre. ¿Cómo? En ese párrafo la apropian al Espíritu Santo, como que hace diferencia. ¿Tú sientes? Sí, la manera en que dice, aunque se apropie al Padre. ¿Para qué esta afirmación? Bueno, sí, porque él es el padre, ¿verdad? Él es el que ha iniciado toda la revelación. Él mismo es el que ha ido revelándose desde el principio. Y acuérdate que en el Evangelio de Juan es muy claro que Jesús coincide, como no es la palabra coincide, se identifica con la voluntad del Padre. Ahí vemos realmente, sobre todo en el Evangelio de Juan, vemos esas tres acciones, pero son acciones que están separadas desde la encarnación, pero con la glorificación se vuelven a unir. Porque el único momento de separación del Padre y el Hijo es el momento de la encarnación. No hay otro momento. Y luego por eso lo interesante de la glorificación, que es el retorno al Padre, del Hijo. Y el Espíritu, que es el amor del Padre y el Hijo, queda integrado ahí, que ya están juntos. Obviamente, ese Espíritu se nos da para la santificación, pero ese Espíritu ya no está separado, sino que está unido al Padre y al Hijo. Bueno, ya te digo que esos temas, en tema de hablarlo y de explicarlo, como lo vimos, solo se puede hacer analógicamente, con analogía, con comparaciones, porque no se puede explicar con palabras así específicas. Y ahí es donde Santo Tomás, con la Suma Teológica, uno se da cuenta de eso, porque dice que él escribió y escribió y escribió toda la Suma Teológica, que son varios tomos de los libros. Y luego está en contemplación, fíjate que aquí viene el tema de la contemplación y de la espiritualidad ante el sagrario, ante el Santísimo, y de pronto tiene ese momento luminoso y se da cuenta de esa unión verdadera con Dios y se da cuenta que todo lo que ha escrito es nada en relación a ese momento que tuvo. ¿Han oído eso? ¿No han oído sí, eso? sí. Entonces, él escribe y reflexiona muy bien y escribe muchos tomos. Bueno, la cosa es que después que ha terminado toda la Suma Teológica, se entrega a la oración frente al Santísimo. Y entonces tiene un momento intenso de esa intimidad con Dios. Cuando pasa ese momento, se da cuenta que todo lo que escribió es nada en comparación a ese momento. Y entonces dice, todo lo que escribí es paja, quémelo. Entonces, dice Fray Nelson, no, mira, dice, tranquilízate, tómate un tecito, una tu pastita, anda a descansar un poco, porque nadie quemó el libro. Entonces dice, y qué bueno que no le hicieron caso, dice Fray Nelson, porque dice que sí dijo, todo lo que escribí es paja, comparado al momento que él había vivido delante del Señor, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué le decían el buey sabio? Porque sí, es sabio, pero ¿por qué va a ser buey? ¿Buey? Yo creo que era porque era gordito, o no sé. Re gordito. No, porque esa historia que le dijeron que había una, que saliera a ver que las vacas estaban volando. Y entonces él salió y se reían de él sus compañeros. Y entonces él les dijo, yo creo que lo que ustedes me están diciendo es cierto, por eso yo lo creo, porque yo creo que ustedes me dicen la verdad. Entonces por eso le pusieron el buey. Fíjate.
por credo. Dice, prefiero creer que las vacas vuelan a no creer que ustedes me están engañando, algo así es que les Exacto, dice. sí, prefiero creer, cabal. Eso. Qué humildad de hombre. Sí. Betsaida, Sí, Sandrita. con referencia a esto que está en la pantalla, Ajá. digamos, nosotros necesitamos la gracia actual para acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque la gracia actual incluso Dios se la da a los pecadores para traernos hacia Él, ¿verdad? Entonces necesitamos esa gracia actual para acercarnos a Dios y luego el Señor a través del bautismo me da esa gracia santificante, recordando de que la gracia santificante perfecciona nuestra alma. Así es. Entonces, ya cuando nosotros recibimos esa gracia y estamos dejando que esa gracia fluya, ¿verdad? En nuestras vidas, nosotros ya podemos llevar esa gracia a otras personas, no sé. Sí, sí, por supuesto. Y es que es interesante, volviendo otra vez al Evangelio de Juan, porque Judas tenía esa amistad, esa relación con Jesús. Jesús sabe que lo va a traicionar, porque lo sabe, y la gracia se la concede de muchas formas en la cena. Le lava los pies, le mete en su copa, que moje su pan. O sea, esa es la gracia, la amistad, le está ofreciendo su amistad y de alguna manera la persona tendría que recapacitar. Esa gracia es como para ayudarme a recapacitar, ¿verdad? Pero yo me puedo cerrar a ella. Yo me puedo cerrar a ella, y aún teniéndola desde el bautismo, aún teniéndola actual, como tú dices, y aún teniéndola santificante, yo la puedo rechazar. Y entonces ahí vemos ese drama. Ese es un drama, es una tragedia humana, de veras. Y ahorita vamos. Interesante. Y aquí nos pasamos, entonces terminamos con Santo Tomás y nos vamos con Lutero. Estaba, y siguen todos sus descendientes en contra de la gracia creada y el hábito. Dice, Lutero estaba en contra de la gracia creada y el hábito, pues estos obligarían, o sea, la gracia creada y el hábito, obligarían a Dios a darnos la salvación por el mérito de obtenerlos. Esto apoyaría la gracia en el mérito del hombre, más que en la primacía de la acción de Dios. Fíjense, él piensa que al tener esa gracia, pues todos nos tendríamos que salvar. Bueno, de hecho, eso piensa él. Que todos se salvan. Es como una obligación de Dios de salvarlos, dice. Ya sea, dice, por el mérito de obtenerlos. Esto apoyaría la gracia en el mérito del hombre, más que en la primacía de la acción de Dios. Es decir, que el hombre al confesar con la boca que Dios, que el Señor es el Salvador y aceptarlo en el corazón, ya está salvo solo con eso. Pues entonces es el pensamiento de Lutero, ¿verdad? Para Lutero lo que cuenta es la justificación, que son los méritos de Cristo, ¿verdad? Que se establecen justamente en la pasión y muerte de Él. Pues es todo su ministerio, pero en ese momento se encarna, asume todo el dolor, todo el sufrimiento de la humanidad. Entonces, para Lutero, ¿verdad? La justificación viene solo del favor divino. Entonces dice, la acción de Cristo no se manifestaría directamente en el hombre. El aspecto extrínseco del amor de Dios manifestado en Jesús tiene la primacía sobre el elemento intrínseco de la transformación del hombre. Es decir, que lo que dice Lutero es que la acción de afuera de Jesús que nos da, de su pasión, muerte, que nos da, que viene de afuera para nosotros,
tiene más valor que lo que nosotros podamos hacer. Pero al final ellos actúan entonces no, actúan en coherencia a eso, ¿verdad? Porque es decir, todo viene de todo Dios. viene de Dios, de afuera. Ellos no tienen que hacer nada. Sí, ellos no tienen, Sí. porque dice que tiene primacía eso, esa Sí. acción de Jesús, tiene primacía sobre lo que el hombre puede hacer para cambiarse a él mismo. Entonces, ya ves, Sandrita, según Lutero, no hay que luchar tanto. Cabal, así es. Todo se recibe con yo creo, ¿verdad? En Jesús, con todo mi corazón. Y entonces ahí viene la justificación y podemos ya hacer cualquier cosa que ya estamos justificados. Cualquier cosa podemos hacer, sí. Incluso decir, bueno, como él me ama y así Sí. me hizo y así Sí, me creó así y soy así yo. soy yo, entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces, realmente Lutero no creía en la gracia actual. No, y ni en la santificante, porque no cree en los sacramentos. Es solo el bautismo, creo Solo el yo, que bautismo. tienen como sacramento. De iniciación, Pero de iniciación. nada más. Porque Pero la iglesia luterana sí tiene la celebración eucarística, porque ellos tienen ministros. Ellos tienen ministros. Hay la iglesia esta luterana que está enfrente del Parque de la Industria. sí, sí. Esa es una iglesia, creo que se llama Santiago, ¿verdad? Santiago Apóstol. Sí. Entonces, esa iglesia luterana tiene una Eucaristía totalmente. ¿Y esa Eucaristía es válida? No, fíjate que No. si nosotros vamos ahí, pues es que no podemos comulgar porque ellos no están es que la comunión es comunión, Sí, pues, están en estemos comunión, en fraternidad, todos. Y entonces No tienen sucesión apostólica tampoco. Tampoco. que no son sacerdotes, son ministros y quienes los ordenaron no fueron nuestros obispos, o sea que ahí ya se perdió. Esa es diferente a la anglicana. La anglicana sí tiene sacerdote. La anglicana. Sí. Pero ¿por qué ellos sí? Porque Enrique VIII era rey y tenía su obispo cardenal ahí al lado. El que sale en las películas, aquel gordo, con Robin Hood. Él. Entonces él sí ordenó. Sí. ¿Sí, Sandrita? No. Entonces miremos el concilio de Trento. Entonces, No fui yo, ¿te manda? no fui yo. No, es que tienes tu manita levantada. Ay, desde hace rato, ahorita la bajo. El Concilio de Trento afirma la realidad de la justificación en el hombre. Entonces, ver que este es el tema que se da con Lutero, este concilio, ¿verdad? Y considera insuficiente la sola no imputación del pecado. La gracia no es solo favor de Dios, es también inherente al hombre. Entonces, la realidad de la justificación, la primacía de Dios en la salvación, la inhabitación de la Trinidad. La gracia no puede ser nunca una limitación a la libertad humana. Incluso en su situación de rechazo de la gracia, sigue estando llamado a la comunión con Dios en Cristo, para la cual ha sido creado. Sí, fíjese, eso es cabal lo que hablábamos en relación a Judas y la celebración de la última cena. Entonces el Concilio de Trento ve la gracia como la acción de Dios que mueve al hombre a la justificación o lo hace perseverar en el bien. Es decir, el hombre se da cuenta de que no es por méritos propios, que es hijo y que puede llamar a Dios Padre, sino es por méritos de Cristo quien lo ha justificado. Ese tiene que ser por fuerza, el tema de la justificación tiene que ser por fuerza una reflexión teológica, porque no surge así nomás. Es estar consciente de que tanto que tú llames a Dios Padre o que reces el Padre Nuestro convencido de lo que estás diciendo, es movido por la gracia. Porque una cosa es que lo repitas,
que lo puede repetir hasta un loro o una grabadora, y otra cosa es que tú sepas lo que estás diciendo. Y cuando tú sabes lo que estás diciendo, sabes que eso es gracia. Y es por la justificación. Y esa acción de justificación te hace perseverar en el bien como ayuda. Es el amor y el favor de Dios manifestado en la redención de Cristo, el don recibido de Dios presente en nosotros. Es todo el acto trino de Dios que habla de la presencia de Dios en nosotros y de nuestra unión con Cristo. Necesariamente para ser comunidad necesitamos esa gracia que nos incorpora a la cabeza que es Cristo y nos hace conscientes de que somos el cuerpo místico de Él. O sea, esa unión con Cristo, pues no es importante, es más que necesario. De todos modos, se subraya la primacía de Dios en la salvación, pero también se pone en relieve el efecto de la acción divina. ¿Ya? Hay efectos. La gracia no es algo que el hombre posee con independencia de la fuente de donde brota. Que no solamente es que le da un regalo, como cuando uno da un regalo que es aparte de uno, sino que Dios mismo se está dando. Él mismo, no es algo independiente. Se insinúa entonces la inhabitación de la Trinidad. Afloran los temas de adopción filial, todo esto que está aquí, la decisión de Dios de elevar a los hombres a la participación de su vida divina, de nuestra predestinación a la adopción divina, predestinados para salvarnos, es lo único. No estamos predestinados para otra cosa. De la llamada a la unión de Cristo que estábamos hablando, de la mediación del Espíritu Santo para acceder al Padre, de la presencia del Espíritu Santo, la cabeza y en sus miembros, de la universalidad de la voluntad de Dios salvadora. Todo el tema es de salvación, ¿verdad? ¿Quiero ver esto? Pero esto ya es Vaticano II. Pero aquí en su libro, aquí en su folleto, ustedes tienen más de Trento. Tienen a Miguel Bayo, es la herejía de Jansenianos. En la condición humana presente después del pecado original, las decisiones libres del hombre no tienen eficacia, pues quedó sometido a la servidumbre del pecado y solo la gracia es la que alcanza a justificar al hombre. Es optimista en la concepción del hombre en el paraíso, pero pesimista de la condición actual del hombre. Entonces, aquí hay dos posturas de Jansenio, ¿verdad? Que es optimista cuando piensa que el hombre en el paraíso pues tenía toda la gracia, pero actualmente pues parece no acepta la justificación. Él fue condenado por el Papa Pío V. Es una herejía. Miguel Bayo cae en la cuenta de que nada es indiferente para la salvación, de que todo es bueno o malo en relación con el último fin del hombre. Su error está en considerar que solo se puede dar la gracia en las fronteras visibles de la iglesia. O sea que él ve que la gracia solo se puede recibir así concretamente, con actos concretos. Y Jansenio defiende la primacía de la gracia. El hombre hace siempre lo que más le agrada. Si le atrae más la concupiscencia, hará el mal. Si le trae más el amor de Dios, hará el bien. En el estado original, el hombre no tiene libertad de elección. En el estado original, en el paraíso. Pues está movido por una necesidad interior, pero lo hace espontáneamente y por lo tanto libremente.
Sin embargo, estaba latente la posibilidad de pecar y pecó. Y ahora es más fuerte la atracción de la concupiscencia que del bien. Ahora necesita de la gracia para sacarlo de su estado más bajo. La gracia actúa y ayuda al hombre, pero igual que Bayo establece límites de la gracia a solo la iglesia, por lo que llega a afirmar que Cristo no ha muerto por todos. Bueno, se recuerdan que, por ejemplo, eso se cambió en la Eucaristía, cuando decía que había muerto por todos. Y ahora dice por muchos, no dice por todos. Por los que quieran, Por los que quieran recibirlo, pues los que crean. Pero él murió por toda la humanidad. Los que quieran creer en su palabra y que él es el Salvador, pues bien, pero ¿y los que no? Él les dio De nada. Creo que los que creen la presencia real en la Eucaristía, eso es lo importante. Por eso, pero fíjate, aquí dice, entonces solo dentro de los límites de la iglesia. Porque date cuenta que todos los movimientos cristianos, que son cristianos, pero que no creen en esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Dónde me los dejas? Porque todos son cristianos. Y ahora creo que son hasta más que nosotros. Ay, ¿por qué dices eso? Porque son un montón y lo peor es que después de la pandemia se volvieron más. Sí. ¿Ves? Entonces dice que todas estas obras fueron condenadas por Inocencio X. Se reprueba la afirmación expansionista sobre la imposibilidad de guardar los mandamientos, sobre la libertad, la imposibilidad de resistir la gracia y negar el valor universal de la redención. Fíjate que está condenado, por acabar como tú dices, el valor universal de la redención. O sea, Cristo murió por todos. Todos. La restricción de que Dios quiere que todos los hombres se salven y la minusvaloración de la libertad humana son los puntos inaceptables de la doctrina de Bayo y Jansen. La libertad del hombre se nos revela en Jesús, al igual que la voluntad divina de salvarnos. No hay nada que nosotros podamos decir de que el ser humano no es libre, que está predestinado. Incluso en textos bíblicos, cuando nosotros debemos comprender bien para que se cumplieran las escrituras. Esa frase la debemos de cumplir, la debemos entender en el contexto, porque de lo contrario nos confundimos. Ahora Vaticano II va a dar todos los cuestionamientos que ayudaron a desarrollar la doctrina de la gracia, la que tenemos actualmente. El Vaticano II no identifica ningún documento a la enseñanza explícita de la gracia. Sí hace frecuentes alusiones al misterio. Habla de la presencia de Dios en nosotros y de nuestra unión con Cristo, de la decisión de Dios de elevar a los hombres a la participación de su vida divina, de nuestra predestinación a la adopción divina, de la llamada a la unión de Cristo, de la mediación del Espíritu Santo para acceder al Padre y de la presencia del Espíritu Santo, la cabeza y en sus miembros de la universidad de la voluntad salvadora de Dios. Es decir, que no, en los documentos de Vaticano II no hay un documento específico de la gracia, pero todo esto que está aquí se desarrolla un gran tratado de gracia, que es gran libro. Y entonces ahora hay unas perspectivas actuales a partir del Vaticano II. Esta es básicamente, hemos hecho toda la trayectoria de la historia, pero hoy se reduce como conclusión en esto. Primero, ser conscientes de la gratuidad de la obra de Dios en el hombre, todo. Luego, la gracia radical que es Cristo y la donación que en Jesús y el Espíritu Santo nos hace Dios de sí mismo. Lo que hemos hablado del darse, Dios que se da,
Dios que se da en la creación, Dios que se da en la encarnación, Dios que se da en la redención y Dios que se da en la santificación. Es Dios mismo que se da. Esa es la gracia radical que es Cristo y la donación. Luego la gracia santificante, la gracia actual. Por presencia de Dios se entiende la presencia de la Santísima Trinidad. Lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Donde está uno está el todo. El material tiene más, ¿verdad? Aquí ya se acabó esta sesión, pero en la página 184, porque yo creo que ya me pasé 7 minutos, hay que terminar de leer la página 184 y ya en la próxima entramos a la otra sesión, que sería la 14, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, a ti. Gracias, nos vemos la otra semana, primero Dios. Si Dios Oye, quiere. la otra la grabo yo solita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nadie. Ahorita aquí presencial solo Gildita y ahí abajo está igual también. Solo bueno, había una persona. Yo creo que fue el agua, Betsaida, fue el agua. Puede ser. Bueno, Feliz gracias fin por de todo, semana, Betsaida. entonces. un abrazo, que Dios te Igualmente. bendiga. Bye.